Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos con el profesor Jesús Salazar, quien amablemente nos va a regalar unos momentos para que podamos hablar acerca de la libertad de expresión y de situaciones que tienen que ver con la violencia hacia quien ejerce el oficio periodístico en el país. Profesor, muchas gracias por estos minutos y bueno, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, encantado de saludarte, Jorge, y como siempre, un placer y un enorme gusto charlar sobre estos temas que son de suma importancia para quienes estamos en el ámbito del periodismo. Profesor, en ese sentido, pues me gustaría iniciar con una pregunta casi obligada y es, ¿qué entiendes por libertad de expresión? Bueno, a título personal, yo entiendo por libertad de expresión el hacer uso de un derecho fundamental que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además tiene un contexto histórico sumamente importante. No olvidemos, esto es algo que a mí siempre me gusta recapitular, que la libertad de expresión fue uno de los principales logros para la humanidad. A mí incluso se me hace conmovedora la historia de cómo surge este concepto, precisamente en el ámbito de lo que fue el contexto de la Revolución Francesa, y sobre todo porque, pues obviamente el ser humano como tal no tenía esa posibilidad de expresarse. Estamos hablando de una Francia que fueron de los primeros estados-naciones que surgen en lo que fue el denominado eh, viejo mundo. Y en este caso vamos a entender que, pues bueno, eh, este grupo de personas no podían expresarse como tal y de ahí también surge precisamente esta idea de hablar de la izquierda, de la derecha, ante esa inconformidad precisamente que había en este país por lo que eran los abusos del exceso de poder de las altas jerarquías católicas, también de los terratenientes, de la aristocracia, etcétera, etcétera. Y precisamente en la Asamblea Francesa se sentaban del lado izquierdo para manifestar su descontento, y los que estaban en los asambleístas del lado derecho pues eran los que estaban a favor de estos grupos potentados. Sin embargo, ¿por qué hago esta recapitulación? Porque me parece que hemos descuidado y valorado lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión, lo que vuelvo a llegar a lo que yo entiendo, es este hecho de rescatar un derecho, insisto, fundamental, una de las principales garantías individuales que tenemos en este país, para expresar lo que nosotros eh, tenemos, o más que tenemos, la idea que tenemos en un determinado tópico, sea en el ámbito que queramos, pero siempre y cuando respetemos la vida privada, siempre y cuando no afectemos derechos de terceras personas, derechos de personalidad, derechos de imagen, cuando no calumniemos, cuando no caigamos en la injuria, cuando no caigamos en las difamaciones. Recordemos que el ejercicio periodístico, precisamente, si algo tiene que recapitular, si algo tiene que establecer, es precisamente una responsabilidad social y una ética por parte de los comunicólogos o de los periodistas para expresar su trabajo. Esto sería, grosso modo, lo que yo entiendo, Jorge. Y en este sentido mencionabas justamente un sentido deontológico en el que el periodista cuida la información, es decir, ¿consideras que la libertad de expresión va acompañada de una libertad en cuanto al acceso a la información? Sí, desde luego, esta parte de la deontología es una cosa muy curiosa. Hace poco hablé junto con el maestro José Reveles y Columba Vertis en un diplomado que estamos desarrollando, precisamente acerca de la deontología. Y una cuestión tiene que ver con la deontología y otra tiene que ver también con la parte de lo que son valores éticos de los periodistas, de los códigos de ética. Es un tema sumamente amplio, sin embargo, muchas de las veces lo hacemos a un lado, como si fuese una cosa meramente académica o como si fuese algo que no es pertinente, que no es suficiente. Pero Jorge, créeme que esto es un tema de primerísimo orden. De hecho, la Federación Latinoamericana de Periodistas, lástima que, bueno, eh, en este momento no puedo compartirte el documento, lo voy a hacer en su momento si me lo permites. Es el documento más reciente que publicó la Federación Nacional, perdón, la Federación Latinoamericana de Periodistas en torno a la ética de los periodistas. ¿Por qué digo que es de primer orden? Yo no puedo publicar una información, Jesús, al azar. Y es ahí donde entra la parte de la ética, de la parte de la deontología,
del profesionalismo, de la responsabilidad social, si yo no la confirmo? Eh, Estamos viviendo una época, una vorágine de información, en donde desafortunadamente muchas de las veces retuiteamos, publicamos en las diferentes redes sociales, en portales, información que ya ha sido publicada por otros colegas y muchas de las veces sin corroborarla. Las famosas fake news. En su momento lo que sucedió aquí en México con este concepto que se elaboró, que se señaló como la infodemia, que evidentemente tenía que ver con el trabajo periodístico en torno a lo que fue este lamentable suceso a nivel mundial de la pandemia. Incluso uno de los primeros periodistas que tienen que ver con la parte de comunicación gubernamental del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, me estoy refiriendo a Genaro Villamil, fue uno de los primeros que hizo alusión precisamente a este término, con el afán de tratar de explicar el trabajo periodístico que se estaba desarrollando en ese momento. Y es todo un tema, insisto, en ese momento incluso Amnistía Internacional, incluso artículo 19, que son instancias a nivel internacional que no solamente protegen los derechos de los turistas en diversas partes del mundo, sino que además se encargan de supervisar el trabajo periodístico, señalaron la serie de situaciones incongruentes que se estaban manejando por parte del gobierno federal aquí en México. Hubo un caudal de periodistas que murieron por desarrollar su trabajo. ¿Por qué traigo todo esto a cuento? Porque no es un tema menor la ética. ¿Cuánto sabemos de la existencia de un ombudsman de los medios de comunicación? O sea, de un defensor de los derechos de las audiencias. En ese sentido son pocos. Hay ciertos medios de comunicación que se han precisamente desvinculado de esta idea de tener un código de ética. Yo creo que más, esta parte va más en el sentido del tema de carácter económico, más allá de representar una parte de la función social. Yo siempre lo he dicho, no está reñido el tema de la ganancia económica con el trabajo periodístico, pero ojo, no podemos desvincularnos de desarrollar este trabajo basado en una responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad social? Informar de una manera honesta, de una manera responsable, de una manera objetiva cuando tenga que presentar su información de manera objetiva. Respetar, insisto, los derechos de imagen, los derechos de personalidad. Si nosotros no hacemos eso, entonces no estamos actuando de una manera ética. Y entonces la libertad de expresión, nosotros la estaríamos de alguna u otra manera, la estaríamos autolacerando. Eso sería lo que pienso, porque en este sentido, en esta pregunta. Profesor, hay un dato que a mí se me hizo bien perturbador y era que Sí, para 2022 pues se calculaba que cada 13 horas una persona dedicada a la prensa, al periodismo, había sido, digamos que había tenido ataques a su integridad o a la libertad. Y para finalizar 2022 se contaba con 696 ataques, como mencionábamos, a la integridad de las personas. En ese sentido, ¿quién defiende al periodista? ¿Quién defiende al periodismo? bueno, esta es una cosa bien interesante también esta pregunta, y es uno de los temas que desafortunadamente se tocan muy efímeramente. Curiosamente, apenas fue el aniversario del esposo de Manuel Bonilla, uno de los iconos del periodismo nacional en este país, autor de una de las columnas más influyentes, Red Privada. Y bueno, ¿por qué traigo a cuenta ese tema? Hay un grupo de periodistas curiosamente escribió un libro que se llama Solo para Periodistas. El año pasado coincidí con él en una conferencia que me invitaron a Ciudad Universitaria, a la Facultad de Derecho, junto con otros periodistas e investigadores, y precisamente tomábamos ese tema. Ha sido una de las principales preocupaciones de este periodista de Rogelio Hernández López, y por eso lo traigo a cuento. Y para responder a tu pregunta, ¿quién protege a los periodistas? Dentro del gremio periodístico hay fundaciones, hay asociaciones que se han dedicado precisamente a tratar de salvaguardar la integridad de los periodistas, perdón. Pero hablando en términos concretos aquí en México, para no abundar en otros países, el Estado brinda protección a través de la Fiscalía General de la República. Tiene una fiscalía encargada, especializada
precisamente en la defensa de quienes ejercen el periodismo, de quienes son también defensores de los derechos humanos. Pero a la vez digo que es incongruente porque finalmente en ocasiones son rebasados el aparato estatal pero para la defensa de esos periodistas. Y por otro lado está también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que procura defender al periodista a través de darle seguimiento a los agravios que se presentan en contra del gremio. Y sin embargo, insisto, no han sido suficientes esos mecanismos. Son mecanismos, se les llama formalmente mecanismos de protección. Son mecanismos de protección para esos periodistas, para defensores de los derechos humanos. Entonces, tenemos por parte del Estado a lo que es la Fiscalía General de la República y tenemos a un órgano constitucional autónomo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también hace lo propio. Ahora aquí más bien, aparte, aquí está resuelta la pregunta muy a grosso modo. Ahora surgiría otra pregunta. ¿Qué tan efectivos han sido los resultados? Porque hay periodistas, el caso específico de una Anabel Hernández, por ejemplo, que vive en Estados Unidos y ejerce el periodismo precisamente desde el otro lado de la frontera de este país, precisamente porque ha tenido experiencias muy desagradables en este país, ¿no? Recordemos también, eh, a mí me encanta una crónica que escribió Ana Lidia Pérez, que se llama Cuando la muerte te susurra, y que tiene que ver cuando sale de este país en el sexenio de Calderón, literalmente, la iban persiguiendo y sale de este país precisamente para eh, buscar asilo en Europa. Lo consiguió, se la vivió todo el sexenio, qué cosa tan terrible. Y en esa crónica digo que me encanta porque hace un recuento de lo que pasó en ese sexenio, pero también es un texto que es una crónica fabulosa porque va en donde incorpora además una narración muy entrañable de lo que significa para ella el periodismo. Al final dice, palabras más, palabras menos, que en la medida que uno deja de hacer lo que quiere, de escribir, es como si estuviera muriendo y que por eso ya renunció a dejar de hacerlo. Estaba esperando llegar a México para encender su computadora y seguir con las siguientes historias. Entonces esos mecanismos de protección, Jorge, regresando, son los que protegen al periodista. Tenemos precisamente, insisto, esta fiscalía, estos mecanismos de protección que brinda la Fiscalía General de la República, y por otro lado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa es otra historia. Pero en resumidas cuentas, para contestar a la pregunta, contamos con esas instancias oficiales. Y por otro lado, pues bueno, yo hace un momento te hablaba de artículo 19, y artículo 19 se caracteriza a nivel mundial en los países donde les permiten precisamente estar presentes, porque no en todos, evidentemente les permiten tener acceso porque se vuelven instituciones o en este caso organizaciones incómodas, pues bueno, también brindan ese apoyo a los periodistas que se acercan a ellos. Profesor, hay un dato que también tenía a la mano con respecto a los 5 estados de la República. Y normalmente cuando uno piensa en violencia hacia los periodistas, pensaría a veces que se da más en el norte por situaciones de narcotráfico o de crimen organizado, pero curiosamente está la Ciudad de México incluida, Yucatán, donde se encuentra Mérida, que es una de las 10 mejores ciudades para vivir del mundo, Uh -huh. Cancún en Quintana Roo, Tamaulipas, obviamente, y Veracruz. ¿Por qué crees que en estos estados es donde se concreta el mayor número de agresiones a periodistas? Ese es un dato muy interesante, también muy importante, porque se pensaría que solamente en las grandes urbes, pero no. Precisamente estos periodistas son pues los olvidados, diría yo, esa es una excepción muy personal, porque incluso aquí me viene a la mente un documental que se llama La verdad no se calla, inventó el autor Temoris Greco en su momento cuando lo presentó en la Cineteca Nacional. Y es bien curioso, porque en ese documental precisamente se hace alusión a periodistas empíricos, vamos a llamarlos de alguna manera, que andaban hasta con esos triciclos, ¿no? Con los que vemos algunos comerciantes en las calles, Ujú. haciendo periodismo, ¿no? Dando sus notas y demás. Y son estados en donde precisamente impera la impunidad, la delincuencia organizada, y que tiene bien ubicados a esos compañeros. Veracruz, Tabasco, esos estados que mencionaste, Tamaulipas, evidentemente,
son sitios donde desafortunadamente la delincuencia organizada no ha permitido, ni creo que permita ni un buen espacio, temporalmente hablando, que se ejerza un periodismo donde se les exima. Recordemos el caso, ya se cumplió un aniversario más del asesinato de Javier Valdés, de Miroslava Bridge, Ujú. de los destacados periodistas, uno en Sinaloa eh, y esta Miroslava Bridge estaba allá en Chihuahua, y precisamente ambos los mataron de una manera muy cruel. Bueno, no creo que haya asesinatos que sean pues muy románticos, que digamos, perdón por la expresión, pero bueno, fue algo muy desgarrador. Miroslava incluso venía con su hijo y presenció el asesinato de su madre. ¿Y por qué los traigo a cuenta? Porque son de esos personajes precisamente de localidades complicadas, que no son conocidos, no son mediáticos. Los ubicamos evidentemente quienes estamos o formamos parte precisamente de esta profesión, de esta carrera, de este ámbito periodístico, pero desafortunadamente no ha habido avances, ¿no? En el tema de esclarecer el asesinato. Falta fortalecer precisamente esos mecanismos de seguridad también en estos estados, porque prácticamente ahí el crimen organizado los ha asesinado o los ha amenazado y no los ha dejado precisamente desarrollar su trabajo, porque precisamente han vulnerado sus intereses de carácter económico prioritariamente, y porque han exhibido a diversos personajes que se dedican a actividades ilícitas. Vuelvo al caso de Miroslava Bridge. Hoy inició con una temática aparentemente inocua y terminó llegando precisamente a una de las mafias más complejas en Chihuahua, que fue eh, la relacionada con talamontes y otras actividades ilícitas, ese cártel denominado, hasta qué pena me dan, les dicen los Salazar, y bueno, ahí se da esa circunstancia. Entonces, hay que tener mucho ojo en esos estados con lo que sucede. Aquí, digo, fue un tema muy polémico, y ahí sí se volvió viral y por las obvias circunstancias cuando el atentado con Ciro Gómez Leiva. Recordaremos que, pues digo, se trata de un periodista con mayor presencia, cierta influencia, o una gran influencia, y bueno, no olvidemos que ahí se movilizó de inmediato diversas autoridades del gobierno capitalino, incluso hubo pronunciamientos por parte del presidente. Así el panorama, mi Jorge, en este tenor. Profesor, hay un dato también que se me hace bastante relevante que otorga el Comité para la Protección de Periodistas y menciona que en México el 97,9% de sí, de los atentados a la integridad y a la libertad del periodista quedan impunes. ¿Tú por qué crees que se da esta impunidad? Se da esta impunidad porque finalmente no creo que les interese resolver asuntos que tienen que ver con temas delicados. ¿A qué me refiero con temas delicados? La mayoría de estos periodistas han sido asesinados porque han abordado temas que van de la mano con la parte no solo de actividades ilícitas de delincuencia organizada, sino además de vínculos que se tienen con estos grupos por parte de ciertas autoridades, de ciertos personajes, que evidentemente serían los involucrados en atender o en atacar precisamente esta clase de ilícitos. Y eso es lo que yo podría señalar a grosso modo. Esto ha pasado, insisto, con otra clase de periodistas que finalmente cuando nos enteramos de sus asesinatos, bueno, sabemos que estaban, dirían por ahí coloquialmente, pisando ciertos talones, pero también trastocando intereses. Yo no creo no quiero generalizar, pero solamente si es un personaje también que pueda tener una gran trascendencia, influencia, se pretende hacer algo para quedar bien con la denominada opinión pública. Pero tenemos el caso precisamente yo hablaba de Manuel Buendía, que lo asesinaron, pero que escribió en torno a la presencia de la CIA en México, y que además habló de otros temas complejos para este país en una época en donde todavía, recordemos que eran 80 y estábamos en medio de un régimen autoritario.
Entonces, ahí no tenía nada que ver incluso con la libertad de expresión, sino más bien con ataques directos ya por publicar sobre temas que no son nada cómodos. Por eso yo decía que hay periodistas que prefieren vivir en el exilio. Es una pena, ¿no?, que tengamos esa situación, porque yo lo planteaba en la conferencia que te mencionaba del año pasado en Seúl. Incluso estaba presente Luis Raúl González Pérez, estaba sentado a mi lado. Él fue ombudsman, fue fiscal del caso Colosio, fue abogado general de la UNAM, un hombre dedicado también al análisis y estudio de los medios de comunicación desde el ámbito jurídico. Y bueno, yo hice esa pregunta, ¿no? ¿Quién quiere ser periodista si no tenemos las garantías suficientes para poder publicar eh, lo que sería en estricto sentido uno de los principales fines de los periodistas? ¿A qué me refiero? A publicar la verdad sobre algo. Es algo todavía muy complejo en este país y en otras partes del mundo, Jorge. Profesor, ¿qué opinas de que, por ejemplo, haya, digamos, que un contrapeso o un intento de hacer un contrapeso por parte del gobierno federal en términos de comunicación, pero que también raya en las agresiones, no de manera física, pero sí de manera tal vez verbal o simbólica, al llamar a cualquier persona que no entre dentro del canon lo del oficialismo, por llamarlo de alguna manera, como chayotero, vendido, pagado, incluso que hay una sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? ¿Cuál sería tu opinión también con respecto a esta especie de golpeteo que a veces se da también de manera, digamos que oficial? Bueno, ese es un tema muy desafortunado. Me refiero al hecho, yo no sé si sea un contrapeso, pero a mí lo que me preocupa es el ámbito de el respeto en primer lugar, a la división de poderes en este país. Me refiero a que desde la comunicación gubernamental, como tú lo dices, en este sexenio se ha visto muy evidente. Yo no estoy diciendo que esto no sucediera en otros gobiernos, llámese priistas, panistas, pero el presidente sí ha tenido una animadversión abiertamente con los medios de comunicación que le resultan incómodos. Yo no creo que sea saludable, si se me permite la expresión, para lo que voy a señalar, y particularmente para el avance y la consolidación democrática de este país, el que el presidente de la República mantenga una riña, una animadversión, como yo dije, con los medios de comunicación muy abiertamente. Hay que respetar la pluralidad de voces, la pluralidad de ideas. Yo no le puedo decir o entrar directamente a utilizar un espacio público como es el caso de las mañaneras, en donde el sentido se supondría que López Obrador lo ha hecho, es un experto en ese tema, porque lleva años desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, precisamente abriendo esos canales de comunicación. Pero también, ahorita no tengo a la mano los datos, ¿no? Va de la mano de que de pronto nos encontramos también en un retroceso, porque tiene sus medios consentidos, como ha sucedido en otros gobiernos, a quienes les ha dado eh, publicidad en demasía, perdón por utilizar esta expresión coloquial, los ha apapachado. Mm. Entonces, si algo también en su momento cuestionó López Obrador fue precisamente las campañas de desprestigio que hacían en su contra cuando era jefe de gobierno. Tengo muy presente un libro que escribió uno de los hombres más cercanos a él, Héctor Díaz Polanco, que se llamó La cocina del diablo, y precisamente donde él hacía alusión a toda esta parte de la luz mediático estaba en su contra. Por otro lado, el presidente y algunos de sus funcionarios literalmente han utilizado de ring ese espacio para descalificar el trabajo de otros poderes. Me refiero, ahorita está muy presente, es muy coyuntural esta pugna que tiene con el Poder Judicial, de manera muy específica con la presidenta, la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿quién es chayotero? ¿Quién quien descalifica? Quien emite una opinión eh, que es muy sana para la democracia, insisto, de cualquier país. Si nos tratamos de ser un régimen democrático,
en donde cuestiones al presidente y a sus funcionarios. Eh, insisto, en este diplomado estábamos hablando precisamente de que ahora es bien curioso, Jorge, cómo han cambiado las cosas. Hay una lista en las conferencias de prensa de los medios de comunicación acreditados y sus respectivos representantes que está acreditado en la fuente, y por otro lado, la lista de los youtubers e influencers. Es decir, hay youtubers e influencers que rebasan por mucho a cualquier periodista en cuanto al número de seguidores. Ujú. Los han vuelto líderes de opinión. Es una cosa para mí muy preocupante, ¿no? Y digo preocupante porque muchos de esos influencers y youtubers realmente no son comunicólogos, no es gente que esté preparada, es gente que muchas de las veces actúa con intereses sumamente abiertos. No estoy diciendo que en el caso de los periodistas no sea así, porque también esto ha sucedido, ¿no? Decía Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, que los periodistas y los políticos vivían en una macía, es decir, no estaban casados, pero nos necesitamos unos de los otros. Ujú. Entonces, a mí me preocupa, no estoy de acuerdo en que se utilicen los espacios públicos que tiene el presidente para descalificar. Puedes emitir una opinión de una manera, creo, respetuosa, es válido disentir, pero no señalar y no enfrascarte en una pugna abierta. Eso no creo que sea sano para, para la república como tal, ¿no? Lo que significa hablar de una república y lo que significa hablar también de una democracia. Eh, Eso es algo que debemos de evitar. Ya está por concluir este sexenio, pero vimos de manera muy abierta, por ejemplo, a San Juana Martínez, en su momento, la directora de Notimex. No había día que no publicara un meme, o sea, siendo una periodista prestigiada, una periodista crítica, pero utilizar memes que eran realmente para mí deleznables. ¿En qué sentido? Porque era abiertamente, insidiosamente y tendenciosamente críticas a quienes se manifestaban de una manera en desacuerdo con el presidente López Obrador. Hace un momento que acabas de mencionar justo la idea de los memes, que me parece que atentan contra la credibilidad, ¿no? De cada uno de los que intentamos darle cierto rigor o mantener cierto rigor al ejercicio periodístico. Eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho de Joan Stuart Mill sobre la libertad, que justamente habla de la libertad de expresión. Eh, Él dice que si no dejamos que alguien exprese esa verdad, en caso de que fuera una verdad, nos habremos perdido una verdad del mundo y le estamos haciendo daño al mundo. Pero que de igual manera, si esa aparente verdad es una mentira, estamos ante la posibilidad de reivindicar la verdad. Y me parece que justo es el terreno en el que ahora nos situamos ante la irrupción justamente de personas que, en base a ciertos intereses en redes sociales, pues se manifiestan, digamos que de acuerdo a cómo mejor les vaya en la feria, ¿no? Eso me recuerda también a pues lo que ya en alguna vez platicamos con Kapuscinski, que era este ascenso del mercantilismo en el ámbito comunicativo o de medios de comunicación. Y en ese sentido también me gustaría preguntarte, profesor, si el sentido económico, el peso de lo económico de las empresas, en este caso de los medios ya muy dominantes en el sector de redes sociales y tecnología, serían una especie de enemigos, por llamarlo de alguna manera, de la libertad de expresión. Yo creo que sí. Eh, Aunque precisamente hay medios de comunicación que en su momento han tenido que sortear esta clase de intereses económicos en pos de desarrollar un periodismo crítico, un periodismo que de alguna u otra manera siga siendo responsable y creíble. Para un periodista, al igual que para todo ser humano, pero de manera muy específica para quienes estamos inmersos en el periodismo, lo que cuenta es la credibilidad. Y por eso te vuelves un medio confiable, te vuelves un medio con prestigio. Caso concreto de lo que está pasando con Proceso. No estoy defendiendo a Proceso, no estoy diciendo que no se hayan visto ellos en su momento beneficiados, no como pasa ahora, por ejemplo, con la jornada, ¿no? La jornada es uno de los medios de comunicación, y no lo digo yo, está oficialmente establecido precisamente en los gastos de publicidad, en los informes de publicidad que se emiten y cómo se asignan a los medios de comunicación.
¿Y qué está pasando con Proceso? Proceso, a grosso modo, debo decir que si de algo se han quejado es de eso, de que ha sido un medio que ha pretendido ser violentado a través de eso. No te doy publicidad a ver cómo la haces, ¿no? Cómo la buscas. Y también han procurado ellos mantenerse con la venta de su producto como tal, las inscripciones. Incluso de pronto han también hecho ciertos anuncios en su revista, ¿no? Que no difundamos o no seamos partícipes eh, del plagio, ¿no? Porque, pues bueno, no falta quien nos comparte la revista digital y bueno, pues ya se va compartiendo y esto lo resta clientela, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo de lo que pasa también con otros medios de comunicación. Entonces, sí va vinculado, definitivamente, ¿no? Vuelvo al tema de Genaro Villamil. Él ha escrito diversos libros en donde precisamente ha hecho una relación en su momento de lo que gastaron quienes fueron candidatos a la presidencia. Caso muy específico, voy a su texto del sexenio de Televisa, precisamente lo denominó así, por todo el caudal de dinero que recibió para los medios de comunicación y para la promoción de campañas. ¿No? El caso muy específico también de otro de sus textos que se llama El Reality Show de Nieto, ¿no? Entonces, es desafortunado decirlo, pero sí, sí va muy de la mano este Jorge. También hay algo que de repente también he empezado como a detectar y es un poco la situación también de vulnerabilidad del periodista en cuanto a las condiciones laborales. ¿Ok? Es- Sí, es decir, hay quien únicamente le pagan por nota publicada, una gran minoría de los periodistas pues tienen un contrato colectivo de trabajo a tiempo completo, algunos están como medio tiempo, incluso con la figura del becario, ¿no? Que no es una figura jurídica que te ligue como un trabajador de algún medio. En ese sentido, ¿cuál sería tu percepción del panorama del periodismo ante también este tipo de violencia, por llamarla laboral? Sí, mira, regreso al nombre de Rogelio Hernández López y uno de sus textos que se llama Solo para periodistas, que yo comenté en esta conferencia que te menciono, porque él fue uno de los pioneros, incluso Miguel Ángel Granado Chapa, en uno de sus textos que se llama Examen de la Comunicación en México, hace una alusión a estas situaciones desafortunadas. Y sí, en efecto, hay una vulnerabilidad porque mm, un caso muy específico, Carmen Aristegui, estuvo precisamente en MBS que difundió el trabajo en las instalaciones de, de Multivisión. ¿Por qué traigo a cuento ese ejemplo de Carmen? En realidad lo que tú dices es muy cierto. No, no hay una organización como por parte de los periodistas para nuestra propia defensa y en determinado momento pues bueno, ser partícipe de otra clase de seguros, insisto, de estabilidad en diversos rubros que te ofrecen quizás siendo trabajadores de otras empresas. Ahí hay un tema que se debe de atender, que sea, insisto, eh, mencionado por algunos periodistas, pero nos ha faltado esa solidaridad entre nosotros mismos y aparte de solidaridad, organización para precisamente, ahí está el caso de Notimex, lo que sucedió ni más ni menos con este grupo de trabajadores que llevaban años y que ahora, bueno, se van a quedar algunos desempleados, bueno, ya están desempleados, y otros que quizás no van a cobrar lo que tendría que haber sido una indemnización pues decorosa por tantos años que estuvieron por ahí. Entonces falta trabajar en ese campo y asegurar los derechos que se pueden tener en otras empresas también para los periodistas. Porque como bien lo dices, puede ser uno freelance para siempre y no sucede nada. Tú mismo tienes que ver por tu propia protección en cuanto a tu persona, en cuanto si sucede algo. Y eso es una triste y paradójica realidad
es inocultable. Eh, en este caso, por ejemplo, ¿en dónde consideras, profesor, que se hace periodismo libre? ¿O ya consideras que ya es muy difícil hacer periodismo, digamos, libre, ¿no? Ok. No, mira, mientras hagas un periodismo, y esto lo he comentado con periodistas que se dedican a trabajar temas incluso que tienen que ver con delincuencia organizada, seguridad nacional, temas un tanto complejos. Complejos no tanto porque sean difíciles de entender, sino por el hecho, evidentemente, de atacar temas que son sensibles, insisto, por intereses políticos, económicos, etcétera, etcétera. Mientras lo desarrolles de manera profesional, es decir, ¿a qué me refiero profesional? Que esté documentado lo que tú estés señalando, que tengas fuentes confiables, fuentes fidedignas, que tu investigación sea sustentada. Y más allá de caer en el vituperio, tú hagas un trabajo bien documentado, vas a estar del otro lado. Y esto, qué bueno que lo preguntas, porque además va vinculado de periodistas que les va también muy bien. No me refiero a que son millonarios, ¿no? Pero que este periodismo especializado les ha dado para participar o trabajar en medios de comunicación que son importantes y que tienen cierta influencia, o un alcance tremendo. Pienso en proceso incluso en el país de España, hay periodistas, caso de Columba Web, que ella trabajó un buen tiempo allá en el país de España. ¿Y por qué? Porque ahora lo que te está demandando el entorno periodístico, no lo digo de hoy, sino ya llevamos algunos años, y es una sugerencia incluso que hago, es que nos volvamos periodistas especializados en un determinado tema. Eso nos va a dar un plus, porque nos va a abrir el espacio de medios de comunicación, no solamente locales, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional, donde tú puedes publicar algún artículo, algún ensayo, ¿no? Profesor, bueno, ya está por terminarnos el tiempo de esta reunión. Te agradezco que nos hayas regalado pues instantes de tu tiempo para poder hablar justamente de estas temáticas. ¿Hay algo muy rápido que quisieras comentar? Pues solamente agradecerte por tu espacio y bueno, lo que pueda coadyuvar contigo, con la gente en donde te encuentras pues, estudiando, trabajando, pues cuenta con tu servidor, porque un placer saludarte y pues felicidades por la entrevista también. Muchas gracias, profe, y bueno, un agradecimiento enorme, ¿no? Por tu tiempo. Gracias, Jorge, que pases un excelente